Saludos librepensadores. Este es el gráfico que hoy les voy a explicar. Pero antes demos un repaso breve al significado de intrínseco. Lo intrínseco se refiere a una o más características o propiedad que es inherente y esencial a algo. Es decir, que forma parte de su naturaleza y no puede ser separada de ella. Lo inherente forma parte de la esencia o naturaleza de algo. Veamos qué tan sabio es Dios. Supuestamente crea a la humanidad con fallos e inclinación al mal. El Dios bíblico crea sin querer o sin saber a sus propios enemigos, al diablo y los demonios, entre muchas metidas de pata. Todo muy contradictorio con la idea de un ser sabio y previsor. En la misericordia. La Biblia muestra episodios donde Dios castiga pueblos enteros, diluvios, plagas, masacres, lo cual más parece un acto de egocentrismo, demostrando su poder y autoridad que mostrando misericordia. En lo amoroso, todo un contraste bipolar entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay numerosos versículos de violencia y atrocidad ordenado por el Dios bíblico, lo que contradice la idea de un ser amoroso. Entre las cosas feas que hay en la Biblia son las órdenes de Dios para ejecutar niños y bebés. Números 31, versículo 9. Los israelitas capturan niños y niñas. Más adelante en número 31, versículos 17 al 18, Dios ordena ejecutar a todos esos niños, pero a las niñas las deja vivir para ser abusadas de la forma que todos se imaginan. El Dios de la Biblia, promoviendo la violación y el infanticidio. Incluso no se salvan los fetos, que están en el vientre de sus madres. Oseas 13, versículo 16. Caerán a espada sus hijos, serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Número 5, versículos 11 al 31. Un hombre sospechaba que su esposa le había sido infiel. La lleva al sacerdote. El sacerdote prepara un brebaje con agua santa, polvo del suelo del tabernáculo, y lo hacía tomar a la mujer. Si la mujer era culpable, su vientre se le hinchaba y su muslo caía. Entre paréntesis, eufemismo hebreo, que se entiende como un aborto inducido. Si la mujer era inocente, no le pasaba nada. Con todo esto podemos ver que la naturaleza intrínseca de Dios no es del todo amoroso. Su naturaleza es imperfecta, injusta, cruel. La misma Biblia lo dice. Ojo que el Antiguo Testamento tiene más peso narrativo al describir a Dios que el Nuevo Testamento. Cientos de años después, el Nuevo Testamento muestra a un Dios diferente. El Nuevo Testamento no cambia para nada la naturaleza intrínseca del Dios original del Antiguo Testamento. Epistemología, basada en el dogma religioso. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia los límites y la validez del conocimiento. Se ocupa en preguntas como: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? La epistemología explora cuestiones fundamentales sobre la verdad, la certeza, la evidencia y la justificación del conocimiento. Los temas clave de la epistemología son la percepción y experiencia, la razón y la lógica, la verdad y objetividad. Los cristianos, como cualquier persona, pueden estar influenciados por sus creencias y valores religiosos, lo que puede generar sesgos en su percepción y comprensión de la realidad. Como dijo Fonseca, todos tenemos sesgos, incluyéndome a mí. Pero la cuestión no es estar muy sesgado, no cerrar la mente como muchos cristianos.
Para los cristianos fundamentalistas, conservadores y fanáticos, la Biblia va a estar encima de cualquier otro libro sí o sí. Su interpretación literal o dogmática de la Biblia los puede llevar a una comprensión rígida y no flexible a otros tipos de pensamientos o creencias. Para verificar qué tan sesgado es un cristiano, habría que preguntarle si el infanticidio es malo. Al responder que sí, se le haría la siguiente pregunta: si el infanticidio es malo. Porque el Dios de la Biblia ordenaba infanticidio si se supone que Dios es bueno y justo. Seguramente las respuestas van a variar. Una vez yo le hice esta misma pregunta a un cristiano. Este me respondió que Dios es dueño de la vida y que Él decide el destino. La siguiente pregunta: si tú recibes una orden de Dios, ya sea en un sueño o una visión de desvivir infantes, ¿tú lo haces? El cristiano no me respondió y se fue. Ahí pude notar el nivel alto de sesgo que tenía ese cristiano. Se fue porque su sentido común rechazó por un segundo desobedecer a Dios y prefirió no pensar en eso. El sesgo de un cristiano limita su conocimiento a otras ciencias, ya que según ellos, la Biblia tiene todas las respuestas. La filosofía la amoldan para respaldar sus dogmas, y a su vez, tienen cuidado de no contradecir la Biblia. Su percepción, lógica y razonamiento también están moldeadas a sus dogmas y sesgos. Ahora veamos la ontología moral según la interpretación religiosa. La ontología moral es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de los valores y principios morales. Explora preguntas como: ¿qué son los valores y principios de la moral? ¿Cómo existe y se manifiesta en el mundo? ¿Cómo se relaciona los valores con la realidad y la experiencia humana? La ontología moral es fundamental para entender cómo pensamos y razonamos sobre cuestiones morales y cómo podemos justificar nuestras creencias y acciones morales. Un cristiano puede interpretar la ontología moral de manera rígida y dogmática, basándose en la Biblia, lo que puede ser absolutismo moral. Su creencia y principio moral es absoluto y no permite excepciones. Autoritarismo. La creencia de que la autoridad divina o religiosa es la única fuente de verdad moral y absoluta. Exclusivismo. La creencia de que solo su interpretación de la moral es correcta y que otras perspectivas son errores o inferiores, lo que genera intolerancia y desprecio. La naturaleza intrínseca de Dios, la epistemología, la ontología moral entre muchos, es mencionado por cristianos al evangelizar, en sus prédicas y en debates, algunas veces formando argumentos circulares que no responden nada. Otro tipo de argumento cristiano es pretender que la filosofía encaje en sus dogmas, relacionando la naturaleza del Dios bíblico muy ambiguamente con el Dios de Spinoza, o el Dios deísta, o panteísta. Este Dios no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. El Dios de Spinoza no es el Dios de los cristianos. Por años, la filosofía abrió, y hasta ahora abre muchas puertas, incluyendo al ateísmo y muchas corrientes. Muchas ideas, pensamientos que siguen en la actualidad. Un ejemplo es el cyberpunk, en películas como Matrix, Blade Runner, que tratan temas profundos de filosofía. Incluso hay gente que basándose en esas filosofías piensa que vive en una Matrix como Neo. La filosofía está sujeta a los sesgos. Al tratarse de análisis, razonamientos, la filosofía se queda en papeles, en la nube y en la mente. No es una prueba contundente o una verdad absoluta de algo. Ya teniendo todo esto claro, vamos al argumento circular del creyente. El creyente dice esto: la naturaleza intrínseca de Dios es ser sabio, amoroso, justo.
La pregunta para el creyente sería, ¿cómo sabes todo eso? A lo que responde, La prueba del amor, justicia y sabiduría de Dios está en la epistemología bíblica. En otras palabras, la Biblia lo dice. lo que significa que la epistemología del cristiano está basado en su dogma sesgado. La prueba de la naturaleza intrínseca de Dios lo obtiene únicamente de la Biblia. Todo texto u otro tipo de pensamiento que contradiga la Biblia se descarta o se invalida. La siguiente pregunta: ¿cómo sabes que la prueba del amor de Dios que dice la Biblia es cierta? Por la ontología moral de Dios, su voluntad es sabia al poner reglas e inspirar profetas para escribir la Biblia y contar su sacrificio en la cruz. Dios nos cuida y nos ama. Dios es amor. La ontología moral, según la interpretación del cristiano, está definida en función de lo que el cristiano cree que es la voluntad de Dios. La pregunta final para cerrar el argumento del cristiano sería: ¿de cómo sabes que Dios es amoroso, justo y sabio, aparte de que la Biblia lo diga? Porque la naturaleza intrínseca de Dios es ser amoroso, justo y sabio. El cristiano le da más atributos y cualidades positivas al Dios bíblico, con los cuales los argumentos circulares continúan sin dar respuestas de verdad. Si se lee la Biblia en un sentido crítico, el Dios bíblico también tiene malos atributos y defectos. Es celoso, vengativo, violento, destructor, inconsistente, se arrepiente, tiene emociones humanas, a pesar de ser un Dios. Si hablamos sobre la naturaleza intrínseca de Dios, también se debería incluir estos defectos escritos en la misma Biblia.